Buenas tardes, muchas gracias por venir. Yo había pensado, bueno, ya saben que esto es el cierre de una exposición, una pequeña exposición que repasa la correspondencia entre Antonio Frasconi y Mario Benedetti. Una exposición que reúne grabados, cartas y fotografías, documentos, propiedad de Mario y de la Fundación. Mario y Antonio nacieron hace 100 años Mario, hace 101 años Antonio, eran contemporáneos. Mario Benedetti falleció en el 2009, Antonio en el 2013. Yo tenía pensado enfocar un poco sobre Antonio Frasconi, si bien voy a leerles algunos fragmentos de cartas que mantuvieron. Tenía la idea de que el público conoce ya más la obra de Mario que la de Frasconi, y entonces quería enfocarme en el trabajo del grabador. Y para entender un poco esta correspondencia, yo voy a hacer un pequeño rodeo. La década del 60, la que hemos elegido, porque es más vasto, el epistolario entre los amigos es más vasto y llega hasta la década del 90, nos pareció que era conveniente reducir y enfocarnos en este periodo que es la década ascendente, así le pusimos en la exposición, porque es en la que ambos despegan a nivel internacional, ¿no? Si bien Benedetti ya venía cosechando laudos en ese sentido, es con la tregua que realmente comienza a cruzar fronteras y a ser un autor masivo. También Antonio comienza a foguearse internacionalmente. Antonio Frasconi fue en esa década el grabador uruguayo más importante, ¿no? Era reconocido a nivel mundial. Para entender cómo llegó ese reconocimiento, él estaba entonces viviendo en Nueva York, ¿no? En el centro cultural de esa década, de esos años. Les tengo que contar un poco de historia del grabado, mínima y básica, pero para situarlos, aquellos que no han estado en contacto con el tema de las artes gráficas. Grabadas fueron las primeras incisiones de la escritura cuneiforme de los sumerios, 3500 años antes de Cristo. Y de los tacos de madera que servían para estampar en papel, fueron hechos los primeros tipos móviles de Gutenberg en 1440, que después los rellenó de metal para que no se desgastaran. Los naipes, las estampas grabadas en madera, eran populares ya en la Edad Media en Europa, y en China se estampaba papel con tacos de madera desde el siglo XIII. Pero es a partir del Renacimiento y en especial del siglo XVIII que, con el comienzo de la técnica del hueco grabado, se empieza a generalizar y a popularizar el grabado en este sentido. Se descubren las técnicas del agua tinta, el punteado y el agua fuerte, así como la manera negra y la mesotinta. Voy a explicar un poco. Frasconi graba en madera, es un xilógrafo, ¿no? Es un grabado en relieve, o sea, sobre la matriz de madera él incide y después él se pasa la tinta que se adhiere a la superficie que no quedó, obviamente que no está incidida. Luego eso se estampa en un papel
a través de un tórculo, de una imprenta, y queda en negro la superficie que no devastó con la gubia el artista. Eso se llama relieve. Mientras que los grabados en metal, el aguafuerte sobre todo, operan, se le dice hueco grabado porque operan en la forma opuesta. Se trabaja sobre planchas de cobre o de otros metales y se inciden sobre ellas haciendo un surco. Sobre ese surco la tinta se adhiere y luego al estamparse con un papel húmedo, es el hueco, lo incidido, lo que dibuja el negro en la estampa. Son procedimientos muy diferentes, que tienen distintos usos, pero sobre todo con el aguafuerte, que es una técnica donde se le pone un barniz y luego se dibuja sobre ese barniz y se sumerge en distintos ácidos, en baños de ácido, para que el ácido vaya comiendo el metal e incida en el metal. Ese sistema del aguafuerte comenzó a usarse mucho en el siglo XVIII para reproducir las obras de arte, los monumentos, las ruinas que en ese momento comenzaron a emerger a través de los descubrimientos de Pompeya y Herculano, y las ruinas en general griegas y romanas, y generaron un estudio sistemático. Surgió el tema de la antigüedad, de las antigüedades, de la venta de las antigüedades, la aparición de los museos, y el grabado cumplió desde entonces y durante 400 años fue el medio de reproducción técnica de la imagen más utilizado. O sea, la historia del grabado es la historia, también puede ser vista, hay muchas historias, ¿no? Pero la historia del grabado puede ser vista como la evolución del grabado hacia una autonomía expresiva.